tardes, licenciado y compañeros. Esta tarde reciban un respetuoso saludo del grupo, el cual tiene como producto integrador la elaboración de la harina de camote, producto que lleva por nombre Kumar Dulce. Nuestro grupo tiene como misión: somos un grupo que ofrece productos y derivados del camote, cumpliendo con estándares y normas de calidad nacional e internacional, garantizando la satisfacción de los clientes, accionistas, colaboradores, altamente comprometidos con la responsabilidad social y sustentabilidad. Y como visión, ser un grupo reconocido por el liderazgo de sus marcas y la innovación, con alto nivel de organización, rentabilidad, crecimiento constante y orientado a generarle valor al consumidor. Asimismo, nuestro grupo tiene como valores el compromiso, la lealtad, honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto y armonía. Entre los beneficios del producto natural que vamos a procesar, que es el camote, tenemos: el camote es una gran fuente de vitamina A, además de B6 y potasio. Su característica es de color anaranjado a los betacarotenos, cuyas propiedades ayudan a cuidar el sistema inmunológico, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. El camote contiene potasio, que reduce el riesgo de hipertensión arterial y accidente cerebrovascular. Debemos tener en cuenta también que el camote es muy importante para el organismo, ya que produce una gran cantidad de almidón, fibras, tanto como celulosas como pectinas, minerales, potasio y vitaminas. Su valor nutritivo supera la papa, además de aportar más beta-caroteno y ácidos ascórbicos que la zanahoria y los cítricos, respectivamente. El sabor dulce que posee este alimento se debe a la glucosa, fructosa y sacarosa. Según estudios, el extracto de esta raíz es provechosa para las inflamaciones y la obesidad. Asimismo, el camote de color morado tiene propiedades flavonoides, es decir, mejora la curación de las heridas debido a sus propiedades antioxidantes. Asimismo, el camote morado dulce habilita la capacidad de reductor de carcinógenos colorectales. Otro de su importancia del camote es que sus hojas y raíces ayudan a las personas que sufren de anemia, leucemia, diabetes, hemorragias o presión alta. Gracias a su alto contenido en vitaminas y carotenos, en algunos casos las madres que consumen este alimento tendrán la posibilidad de aumentar los niveles de leche materna. Por otro lado, el consumo de este superalimento peruano ayuda a pacientes de diabetes tipo 2 debido a su valioso contenido en azúcar. Asimismo, para el caso de nuestro producto integrador, que es la harina de camote, nuestro grupo ha creído por conveniente utilizarlo en la elaboración de tortas, ya que está en nuestro plan a futuro como empresa hacer una pastelería empleando la harina de camote. A continuación, procederemos a exponer el ejercicio de planificación de requerimiento de materiales o MRP de la elaboración de tortas con harina de camote. En el gráfico que se observa en la pantalla vemos el esquema para la elaboración de tortas de harina de camote, el cual podemos entenderla de la siguiente manera. Tenemos los ítems de la A a la F, siendo el ítem A el producto final, que son las tortas de harina de camote. La lista de materiales que corresponden al producto de la elaboración de tortas se presenta en la figura. El plan maestro de producción requiere disponer 120 unidades en la semana 2, 4, 5 y 8. La tabla muestra los datos de registros de inventario. Desarrolle el MRP para las 8 semanas siguientes para cada elemento. Para obtener el ítem A, necesitamos 2 unidades del ítem B, 3 unidades del ítem C y 2 unidades del ítem D. Asimismo, observamos que para obtener las 2 unidades del ítem B, necesitamos de 1 unidad del ítem D y 2 unidades del ítem F. Además, se observa que para obtener las 2 unidades del ítem D, se necesita 1 unidad del ítem B
y asimismo para la obtención de esta necesidad de una unidad del ítem E y 2 unidades del ítem F, siendo el ítem B la harina de camote, el ítem C la harina preparada, el ítem D la azúcar blanca, el ítem E el huevo y el ítem F leche evaporada. Seguidamente procederé. Asimismo, para el caso de nuestro producto integrador, que es la harina de camote, nuestro grupo ha creído por conveniente utilizarlo en la elaboración de tortas, ya que está en nuestro plan a futuro como empresa hacer una pastelería empleando la harina de camote. A continuación, procederemos a exponer el ejercicio de planificación de requerimiento de materiales o MRP de la elaboración de tortas con harina de camote. En el gráfico que se observa en la pantalla vemos el esquema para la elaboración de tortas de harina de camote, el cual podemos entenderla de la siguiente manera. Tenemos los ítems de la A a la F, siendo el ítem A el producto final, que son las tortas de harina de camote. La lista de materiales que corresponden al producto de la elaboración de tortas se presenta en la figura. El plan maestro de producción requiere disponer 120 unidades en la semana 2, 4, 5 y 8. La tabla muestra los datos de registros de inventario. Desarrolle el MRP para las 8 semanas siguientes para cada elemento. Para obtener el ítem A necesitamos 2 unidades del ítem B, 3 unidades del ítem C y 2 unidades del ítem D. Asimismo, observamos que para obtener las 2 unidades del ítem B necesitamos de 1 unidad del ítem D y 2 unidades del ítem F. Además, se observa que para obtener las 2 unidades del ítem D se necesita 1 unidad del ítem B y asimismo para la obtención de esta necesidad de 1 unidad del ítem E y 2 unidades del ítem F, siendo el ítem B la harina de camote, el ítem C la harina preparada, el ítem D la azúcar blanca, el ítem E el huevo y el ítem F leche evaporada. Seguidamente procederemos a explicar el siguiente cuadro, el cual nos muestra el tamaño del lote, tiempo de entrega, inventario de seguridad, recepciones programadas, inventario inicial de cada uno de los ítems que se empleará. Para el ítem B podemos observar que vamos a tener un tamaño de lote fijo de 700 unidades, un tiempo de entrega de demora de 4 semanas, un inventario de seguridad de 0 unidades, las recepciones programadas son de 700 unidades en la primera semana y se contaría con un inventario inicial de 235 unidades. Para el ítem C podemos observar que vamos a tener un tamaño de lote fijo de 700 unidades, un tiempo de entrega de demora de 3 semanas, un inventario de seguridad de 0 unidades, las recepciones programadas serán de 450 unidades en la segunda semana y se contará con un inventario inicial de 0 unidades. Para el ítem D vamos a tener un tamaño de lote por lote, en un tiempo de entrega de demora de 3 semanas, un inventario de seguridad de 0 unidades, las recepciones programadas serán de 150 unidades en la segunda semana y se contaría con un inventario inicial de 125 unidades. Para el ítem E vamos a tener un tamaño de lote por lote en un tiempo de entrega de demora de 2 semanas, un inventario de seguridad de 50 unidades, no habrá recepciones programadas y se contaría con un inventario inicial de 750 unidades. Y finalmente para el ítem F vamos a tener un tamaño de lote por lote en un tiempo de entrega de demora de 1 semana, un inventario de seguridad de 0 unidades, las recepciones programadas serán de 1400 unidades en la primera semana y se contaría con un inventario inicial de 0.
En el siguiente cuadro podemos observar que el ítem A o producto en el cual es nuestro producto principal, siendo el PMP, refleja los pedidos que deben estar listos de la siguiente manera. Para la segunda semana se requiere que estén listos 120 tortas. Para la cuarta semana 120 tortas y para la quinta semana 120 tortas y en la octava semana 120 tortas. Resolver el ítem C de la tabla, el primer cuadro, que se basa en la harina preparada. La relación entre la A y C es de 1 a 3. Además se recibirán 450 unidades en la semana 2, ya que se trabajará por lotes fijos en tamaños de 700 unidades. Por tanto, sabemos que en el producto A, en la semana 1, no tenemos ningún dato, en la semana 2 sí, en la semana 3 tampoco, en la semana 4 120 unidades, en la semana 5 120 unidades, en la semana 6 ningún dato, en la semana 7 tampoco, en la semana 8 sí con 120. Para ello trabajamos en los requerimientos brutos. Para la semana 1 no tenemos ningún dato, para la semana 2 tenemos un dato que en el ítem C nos piden 3 elementos, entonces multiplicamos el producto A, que es 120, por 3, obtenemos 360. De la misma forma hacemos en la semana 3. Multiplicamos 3 por la semana 3 del producto A, obtenemos 0. En la semana 4 obtenemos 360, en la semana 5 360, en la semana 6 0, en la semana 7 0 y en la semana 8 360. Para las recepciones programadas tenemos, de acuerdo al enunciado, que en la semana 2 recibirán 450 unidades. Para ello pasamos al inventario. En el inventario disponible no contamos con ninguno, entonces nos pasamos en la semana 2. Para ello resolvemos sumando el inventario disponible de la primera semana más los 450 de las recepciones programadas menos los 360 de los requerimientos brutos, obteniendo 90. Sabiendo que en las emisiones de pedidos de la primera semana necesitamos 700 unidades. Pasamos a la semana 3. Como tenemos como dato de 0, entonces de la misma forma hemos resuelto, obteniendo 90. Para la semana 4 lo sumamos 90 más las recepciones programadas menos los requerimientos brutos más las emisiones de pedidos, que es 700, así obtenemos los 430. Teniendo en cuenta también que en las recepciones programadas para la semana 4 es de 700 unidades. Para la semana 5, de la misma forma, resolvemos 430 más en las recepciones programadas menos 360 de los requerimientos brutos más la emisión de pedidos, que obtenemos 70 unidades. De la misma manera, sabemos que en las emisiones de pedidos para la semana 5 necesitamos 700 unidades. Es por ello que para la semana 6 replicamos hasta la semana 7. Para la semana 8 tenemos un resultado de 410, teniendo en cuenta que para las recepciones programadas necesitamos 700 unidades. Pasamos al ítem D, en el azúcar blanca. De acuerdo al enunciado, la relación entre A y D es de 1 a 2. Además se reciben 150 unidades de la semana 2, ya que el requerimiento es exacto, se trabaja lote por lote contando con 125 unidades. Aquí en el inventario disponible si contamos con 125. Entonces para el requerimiento bruto tenemos 0. Para el requerimiento bruto en la semana 2 multiplicamos, ya que en el ítem D necesita de 2 elementos. Multiplicamos el 120 que está aquí
producto A por los dos elementos del ítem D, que obtenemos 240. En el semana 3 obtenemos 0, en la semana 4 240, en la semana 5 240, en la semana 6 0, en la semana 7 0, en la semana 8 240. De acuerdo al enunciado, en las recepciones programadas para la semana 2 tenemos con 150 unidades. Entonces, en el inventario disponible para la semana 1 sumamos 125 unidades del inventario disponible más las recepciones programadas menos el requerimiento bruto, que obtenemos 125. Para la semana 2, de la misma forma, sumamos 125 más 150 menos los 240, así obtenemos los 35, teniendo en cuenta que para la emisión de pedidos para la semana 1 necesitamos 250 unidades, para la semana 2 240. Para la semana 3, de la misma forma, sumamos los 35 más las recepciones programadas menos los requerimientos brutos, obteniendo 35. De la misma forma, en la 4 obtenemos 0, en la 5 0, en la 6 0, en la 7 0 y en la 8 0. Para ello sabemos que para la semana 4 en las recepciones programadas necesitamos de 205, para la semana 5 240 y para la semana 6 0, para la semana 7 0, para la semana 8 con 240. Para las emisiones pedidas en la semana 5 se necesitan con 240 unidades. Bueno, para poder explicar esto, yo voy a trabajar sobre el ítem B, ¿no? La harina de camote, al contar con la emisión de pedidos de A y D, si es posible programar en la B, la relación entre A y B es de 1 a 2 y entre D y B es de 1 a 1. Se esperan 700 unidades a la semana 1 y partimos con inventario de 235 unidades. Para poder hallar esto, por eso como nos dice acá que partimos con un inventario, antes de toda la semana lo que vamos a trabajar para de nuestra producción, vamos a poner el 235 unidades para poder partir toda esta semana, ¿no? Bueno, para poder hallar esto como nos puede querer decir, casi jala de las otras que estamos trabajando, ¿no? Como mi compañera nos está explicando. Para poder jalar todo esto, trabaja también con la cadena que hemos trabajado acá, que hemos planteado dentro de nuestra organización que estamos haciendo para hallar la producción, ¿no? Y bueno, ahora les voy a explicar sobre el ítem B, sobre lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar para poder hallar más sobre la producción, ¿no? Como les estaba volviendo a explicar, en las resoluciones programadas vamos a poner de la semana lo que vamos a trabajar, ¿no? Y estamos poniendo 700 unidades, está aquí. Y bueno, para poder hallar los inventarios de todas las semanas, primero lo que hallamos y lo que vamos a poder analizar para esto es que vamos a hallar la semana que partimos con el 235, con la suma de las recepciones programadas menos el requerimiento bruto que vamos a utilizar, ¿no? Y de eso así podemos hallar y nos sale 730. Y para poder hallar de toda esta semana es sucesivamente, nada más como lo estoy explicando, ¿no? La suma y la resta de lo que vamos a hallar con el inventario más las recepciones programadas menos el requerimiento bruto para que nos pueda salir esto, ¿no? Ahora, en las recepciones programadas que estamos poniendo son 700 que vamos a trabajar. Eso es a los pedidos que vamos a estar haciendo, o sea, a cuántos pedidos vamos a trabajar y todo eso, ¿no? Para poder hallar también la emisión de pedidos, vamos a trabajar de acá de 2 y a 4 semanas. Eso es lo que estamos proponiéndonos dentro de lo que vamos a trabajar para la harina de camote y para poder hallar la producción. También voy a explicarles sobre el ítem E, que huevo al tener
La programación de B es más sencillo prever sus requerimientos. La relación entre B y E es de 1 a 1. Iniciamos con 750 unidades de E en inventario, pero debemos dejar en 50 unidades al final, dato del problema, ¿no? Como vemos en el ítem E, es igual que el otro que los que estamos trabajando todos los cuadros, ¿no? Por eso, como acá en el inventario, como nos está dando ya acá que vemos, que nos está dando 750 unidades para poder empezar nuestro inventario. Bueno, para poder hallar las semanas, ¿no? 750. Como ya vemos de acá que de dónde sacamos todo esto, es del, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hallar sobre lo que vamos a hacer sobre el árbol, lo que les expliqué hace ratos. Y bueno, para poder hallar también todos estos 50, ya sabemos el inventario, como acá nos bien dice el inventario, pero debemos dejar de 50 unidades al final, dato del problema. Entonces, como es el dato del problema, vamos a poderlo hallar para todos, vamos a ponerle 50 unidades, porque es el final lo que vamos a realizar dentro del inventario, lo que vamos a disponer de disponibilidad de tiempo y todo eso. Y entonces en la cuarta semana nada más sería ya 700, ¿no? Estos 700, estos 50 también es igual como el otro que hemos trabajado. El inventario más las recepciones programadas menos el requerimiento brutos para que nos pueda hallar 50 50 50 y así poder realizar nuestro esto. Ahora para el huevo y la emisión de pedidos para poder hacer todo eso sobre para poder traer y todo eso estamos planteándonos dentro de una semana o a 6 días probablemente lo que podemos hallar dentro de nuestra producción que vamos a hacer. Ítem F. Similar a E, la relación entre B y F es de 1 a 2. No hay inventario inicial y esperamos recibir 1400 unidades de F en la semana 1. Como acá podemos ver, podemos poner 1400 ya que reemplazamos los datos anteriores de B respecto a F de 700, lo multiplicamos por 2 y nos sale 1400, tanto en la semana 1 como en la semana 4. Y entonces, estos 1400 sale de lo que esperamos recibir. Entonces, en la semana 3 nos queda que emitimos los 1400 pedidos para que puedan salir en la semana 4, ya que es lote a lote. Gracias.